empezando con esta práctica, ¿verdad? Del flan, que no solamente sea una clase, ¿verdad? Más, que no sea solamente como, bueno, pues ya es una información más, ¿verdad? Sino que podamos empezar a practicarlo. El propósito justamente de esto es que podamos, pues, ser o desarrollar la inteligencia emocional que Cristo tenía, en donde pues al final es complicado, ¿verdad? Hablar de nuestras emociones, pero yo creo que por algo Dios nos las dio y por eso también es importante que las podamos expresar. Entonces, yo te quiero animar a que tú empieces a practicar todo este entrenamiento del flan, que puedas hablar con los hermanos, que puedas pasar tiempos, que puedas escuchar, que puedas empezar a aprender a hacer preguntas, preguntas muy profundas. Y bueno, antes de comenzar con la letra N, te quiero enseñar una imagen, que son los niveles de conexión. Es como Jesús tenía esa conexión, ¿verdad? Primero, obviamente, empieza con la simpatía. ¿Qué es la simpatía? Pues es lo siento por ti. Es decir, estoy sintiendo lo que tú estás platicándome, lo que tú me estás diciendo. Y eso, al momento de que tú estás empezando a sentir lo mismo que él, el otro hermano, pues ya hay una simpatía. Después viene la parte de la empatía. La empatía es lo siento contigo. Es Es decir, decir, ya estás ahí empezando a tener el mismo sentimiento que está teniendo la otra persona. Te duele, te sientes como conectado. Y por último, que es el último nivel de conexión, es la compasión, que pues es me conmueve, ¿no? O sea, al momento de ya sentir una compasión es me conmueve lo que me estás diciendo, me duele, me entristece contigo, o sea, me entristezco contigo, ¿no? De lo que estás pasando. Y al final, pues necesitamos practicar estos niveles de conexión. Y me gustó mucho esta imagen en donde dice en ti, en los demás, en lo que sientes y en lo que haces. Y creo que Jesús practicaba totalmente estos niveles de conexión, ¿no? Desde que llegaba a preguntarle a alguien cómo se siente, desde que llegaba a escuchar, pues él ya estaba pues siendo alguien que tenía una simpatía, una empatía y al final pues también una compasión, ¿no? Hay muchas escrituras donde Jesús habla y dice, siento compasión por tal persona o siento compasión por el pueblo, porque él tenía esos niveles de conexión, se conectaba tanto con la gente que podía entender lo que pasaba. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con la letra N. Acompáñame a orar para poder poner todo esto en manos de Dios. Mi Señor Todopoderoso, muy buenas noches, Rey del cielo y de la tierra. Te doy gracias por este día. Por favor, Padre, quédate con nosotros en esta noche, Señor. Y que, Padre, pues que seas tú el que hoy tú nos enseñes, Padre, cómo gestionar nuestras emociones, Señor. Que tú seas Dios el que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que lo podamos poner en práctica, Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, a pesar de nuestros errores, tú siempre estás ahí con nosotros, Señor, y gracias por tu Hijo Jesús, Padre, para que podamos aprender de Él, de cómo Él tenía una inteligencia emocional tan increíble y tan maravillosa, Señor. Quédate con nosotros en esta noche, Señor, y en el bendito nombre de tu Hijo Jesús oramos y pedimos todo, Señor. Amén. Bueno. Pues como te decía, vamos a ir iniciando el propósito de la N en el flan. El propósito de la N en flan. N es el último paso central en el flan, donde preguntas a la persona que ha estado compartiendo, que ha estado hablando contigo, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el propósito de la N? ¿Cuál es el propósito de poder llegar hasta ese último paso que son las necesidades? Pues es un tiempo para que la persona considere lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo en su corazón. ¿Qué quiere decir? Es donde tú ya empezaste a primero a escuchar todos los sentimientos, todas las emociones, después viene estar escuchando más bien. Ya estás viendo o estás pudiendo
poder hablar de tus emociones, viene el escuchar, que viene la escucha activa y toda esa parte, después viene hacer preguntas curiosas, hacer preguntas profundas, y al último es, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿No? Pues es un tiempo para traer todo junto con alguna resolución del Espíritu Santo, a medida que Él trabaja a través de la persona, compartiendo y en los otros que están escuchando, sintonizando y haciendo preguntas amables y curiosas. ¿Qué está haciendo Dios y revelando que tú necesitas? Después de eso, vamos a ir a cómo Jesús, después de todo este proceso, Él escuchaba y Él decía, Él sabía cuáles eran las necesidades de las personas. Vamos a Marcos, capítulo 10 versículo 36. Marcos, capítulo 10 versículo 36. Y mira lo que dice la Biblia, dice, desde el 35 lo vamos a leer, dice, se le acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Santiago y Juan, ¿recuerdas qué querían? Que querían que estuviera uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y justamente querían un lugar en el servicio, querían un lugar de honor. ¿Por qué Jesús les hizo esta pregunta si ya sabían lo que querían? ¿Alguien me puede responder por qué Jesús les hizo esta pregunta a estos dos discípulos? Yo puedo, ¿Sí? sí, bueno, yo creo que porque quería escucharlo de su propia boca, su sentir, ¿no? Quería escuchar lo que ellos estaban sintiendo, sus pensamientos y sus sentir. Ok. Sí, gracias. Justamente Jesús, a pesar de que él ya sabía sus necesidades, él quería que las mismas personas reconocieran qué necesidades tenían, que podían decirlo de su propia boca. Miren, en Marcos 10:51 es también la parte, ¿no? Del ciego, que al último dice, ¿no? Dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate, te llamo. Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Raboní, quiero ver, respondió, quiero ver al ciego. Jesús, pues le hizo al Bartimeo, al ciego de Bartimeo, la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús no solamente se enfocaba en escuchar, no solamente se enfocaba en crear esa conexión con las personas, hacer preguntas, sino que también Jesús se enfocaba en que las propias personas pudieran decir sus necesidades. Y hoy te quiero yo preguntar, hermano, ¿somos capaces de poder expresar nuestras necesidades comúnmente? ¿Comúnmente estamos queriendo expresar nuestras necesidades? La realidad es que no. La realidad es que no expresamos nuestras necesidades, ¿verdad? O sea, sí a lo mejor, es más, hay veces que en nuestra misma oración no expresamos qué es lo que necesitamos para que Dios nos ayude, para que Dios nos escuche. Y Jesús por eso hace estas preguntas a Santiago, a Juan, al ciego, para que Él nos está enseñando que es importante saber reconocer, saber expresar nuestras necesidades. Mira, dice, hacer preguntas ayuda a la persona a salir de sí mismas y volverse autoconscientes y más abiertas a ser mentoreadas por Dios y por otros. Preguntar lo que una persona necesita puede iniciar sanidad y conciencia de sus necesidades a través del espíritu trabajando. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado, ¿qué necesidades tienes tú como discípulo? ¿Has podido responder? ¿Has sabido responder qué necesidades tienes? Pues mira, justamente también en la letra N vamos a aprender algo que es increíble, que es a escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al final el Espíritu Santo es esa persona, esa esencia que nos dio Dios en nuestras vidas para poder también empezar a parecernos cada vez más a Cristo, en su carácter, en sus emociones, en sus conexiones. Dice, darnos cuenta que el Espíritu está trabajando. ¿Escuchamos?
el Espíritu hace lo siguiente y para con nosotros. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es tu líder para guiarte en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad. Todos los frutos del Espíritu. Imagínate, Él es nuestro líder. Él es el que nos va a guiar a que podamos desarrollar en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. También, Él es tu consejero, el ayudador, el defensor. Y lo podemos ver en Juan 14:16 y también en el 26. Él es el que nos aconseja, Él es el que nos defiende, Él es el que nos ayuda, aún en medio de las pruebas. Dice que también el Espíritu Santo, Él es tu maestro. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos enseña el camino de Cristo. Él es tu memoria. Él te recuerda todo lo que Jesús dijo. ¿Te acuerdas que cómo nos enseñaba Jesús? Él nos va a recordar todas esas enseñanzas. Él es tu acompañante. Él está contigo a todas partes y para siempre. Juan 14:16. También él es tu convencedor de otros. Mira, esto me llenó tanto de alegría saber que Él es el que convence. O sea, yo no necesito convencer a las personas para que me crean a mí, para que me crean que estoy diciendo algo verdadero, sino el mismo Espíritu. Y esto me llena tanto de alegría porque si tú estás conectado con Dios y con su Espíritu Santo, por más que alguien quiera decir, mentiras, que alguien más quiera engañar algo, el Espíritu te va a convencer. El Espíritu va a convencer de toda verdad. Él es guía a toda la verdad. Perdón, dice, Él va a trabajar a través de ti para convencer al mundo de culpa, de pecado, rectitud y juicio. Él es tu guía a toda la verdad. Él es tu guerrero de oración. Mira qué hermoso tenemos a un guerrero, un compañero de oración. Dice, Él te ayuda con tus oraciones. En Romanos 8:26 dice, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, el mismo Espíritu nos acompaña en nuestras oraciones y Él es tu director espiritual. Él te dirige hablando palabras espirituales y compartiendo. Miren qué importante es esto. Los pensamientos de Dios, desarrollando la mente de Cristo. Hermanos, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo hablamos hacia las demás personas? ¿Hablamos con ofensas? ¿Hablamos con pecado? ¿Hablamos? ¿Cómo estamos hablando? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Escuchas al Espíritu Santo? Y si hoy te pudiera también hacer esta pregunta, ¿estás desarrollando en tu vida la mente de Cristo? ¿O solamente escuchas al Espíritu Santo cuando te conviene? Él, el Espíritu Santo, hace todo eso en el flan. Él te guía en tus emociones, Él te permite escuchar, Él te permite también hacer preguntas curiosas y y Él te permite poder expresar tus necesidades. Por eso es muy importante que hoy aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu te ayuda a desarrollar la mente de Cristo. Como te decía, lo escuchamos. Mira la escritura que dice en 1 Corintios 2, capítulo 10 al 13 y después al 16. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu, ¿qué dice? Lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Qué increíble, ¿verdad? Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pablo aquí hablando con una gran sabiduría. Primero que nada,
Pablo está enseñando en esta escritura que el Espíritu Santo examina todo. El Espíritu Santo nos examina a nosotros en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras acciones. Y no solo eso, dice que nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino que ¿qué hemos recibido? El Espíritu de Dios. Imagínate, qué gran regalo tenemos que el mismo Dios ha dado de su Espíritu en cada uno de nosotros para poder tener la mente de Cristo, para poder saber cómo pensaba Jesús. No sé si en algún momento tú te has preguntado cómo Jesús pensaba o cómo Jesús tenía tanta inteligencia emocional que podían insultarle y nunca contestaba, podían decirle calumnias y él no reaccionaba porque justamente él sabía que tenía el Espíritu de Dios y Dios es paz, Dios es tranquilidad, Dios es shalom. Y Jesús estaba haciendo eso. Pero algo más increíble dice que para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos ayuda a poder comprender la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha concedido, esa gracia que nos ha dado para poder desarrollarnos como discípulos. Entonces, ¿estamos escuchando al Espíritu Santo? ¿Estamos teniendo la mente de Cristo? Hoy, ¿cómo está tu corazón y tu mente? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te guíe? Mira, cómo Dios nos habla, la parte de Dios. Lo escuchamos, experimentamos. Él te habla a través de que experimentes personalmente su palabra a medida que interactúa contigo y trabaja en ti. ¿Cómo vamos a aprender a escuchar al Espíritu Santo? A través de cómo experimentamos nosotros, o a través de cómo interactuamos con su palabra. Por algo es muy importante estar constantemente leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no solamente es estar leyendo, porque estás interactuando directamente con Dios, porque estás viendo sus pensamientos, porque estás viendo sus sentimientos, porque estás viendo a través de la Biblia cómo Dios trabaja en tu corazón. No sé si te ha pasado que a lo mejor llevas días sin leer la Biblia y cómo contestas, cómo te comportas, pero cuando empiezas a leer la Biblia de nuevo, dices, ah, caray, creo que no estoy comportándome como Jesús, ¿verdad? Sino me estoy comportando más como el ser humano. Y por eso es importante que experimentemos, que interactuemos con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 16 al 17 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, es importante que nos llenemos de la palabra de Dios, porque estamos siendo al momento de que leemos las escrituras, estamos siendo transformados y Dios está trabajando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos imitar la mente de Cristo, para que podamos tener y que podamos tener el mismo carácter de Jesús. ¿Qué pasa cuando el Espíritu habla? En estas formas, el Espíritu trabajó para desarrollar la mente de Cristo, la mente y corazón de Cristo en nosotros, mientras experimentamos su presencia y su caminar con nosotros cada día. Esto causa que nosotros podamos pensar sus pensamientos, sentir sus sentimientos, hablar sus palabras y hacer sus hechos. Todo desde un nuevo corazón que forma en nosotros. Esto me llena también de ánimo, ¿no? ¿Cómo cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos empiece a transformar, dice que vamos a pensar los pensamientos del humano
No, dice pensar sus pensamientos. ¿De quién? De Cristo. Sentir. ¿Qué vas a sentir? Lo mismo que sentía Jesús. ¿Cómo vas a hablar? Como hablaba Jesús. ¿Y cómo vas a actuar? Como Él lo hacía. En Ezequiel 36 al 26 habla sobre el corazón, ¿no? Habla que yo te daré o te cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Y, ¿sabes? Es importante esto, hermano. ¿Qué tanto estás dejando que el Espíritu Santo transforme tu corazón? Hoy piensas igual que Jesús, hoy sientes igual que Jesús, hoy hablas igual que Jesús, hoy actúas como Jesús. Si estás haciendo eso, amén, hermano, porque estás dejando que Jesús transforme tu corazón. Pero si aún así, si aún ahí todavía no llegamos a esto, te animo a que te esfuerces, a que puedas dejar que Jesús llegue a tu corazón. Dice, a través de estas interacciones emocionalmente íntimas con Dios, podemos escucharlo y experimentarlo y obtener su mente, sus pensamientos, sus deseos, su compasión y misericordia. Y podemos responder con sus acciones. ¡Wow! Me anima tanto y me conmueve ver que entre más pasemos tiempo con Dios, entre más pasemos tiempo con Jesús y con el Espíritu Santo, podemos desarrollar la compasión y misericordia de Jesús. Podemos tener una conexión con la persona y decir, siento compasión por ti. No, ay, es que siento compasión porque pobrecito, no, siento compasión porque me duele lo que a ti te está doliendo. ¿Qué tanto estamos dejando que Jesús esté transformándonos en nosotros, en nuestras vidas? Escuchando de Dios, algo que nos llama a Dios es que nos tranquilicemos. Mira, esta escritura habla, obviamente no viene en paréntesis, ¿verdad? En la escritura, pero mira lo que dice esta escritura que está en Salmos 46:10, dice, aprende cómo tranquilizarte, dice Dios, quédense quietos, dejen de pelear, reconozcan, experimenten que yo soy Dios. Wow. O sea, dice, quédate quieto, ya deja de pelear, deja de estar en contiendas, deja de estar viendo cosas que no tienes que ver. Dice, reconozca. ¿Cómo vas a reconocer quién es Dios? Experimentándolo, viviendo a Dios. Necesitamos tranquilizarnos, necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu Santo. También dice formas en que el Espíritu nos puede hablar. Dice, estar consciente de cómo se está moviendo en tu corazón, mente y alma. Esto es muy importante, hermano. Nosotros también debemos de aprender y reconocer si el Espíritu de Dios está moviéndose en nosotros, en nuestra mente y en nuestra alma y en nuestro corazón. Estas son algunas escrituras. Se está grabando esta clase para que tú las puedas después estudiar con más profundidad, ¿no? Dice, recuerda la exhortación de Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Lo podemos ver en Mateo 11:15, Mateo 13 del 9 al 16, después del versículo 43, Marcos 4:9, Lucas 8:8, Lucas 14:35, Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 29, Apocalipsis 3 al 6, Apocalipsis 13, Apocalipsis 22. Imagínate. En varias ocasiones Jesús nos exhorta a algo. El que tenga oídos, que oiga. Y viene esta pregunta que a mí me está haciendo mucho sentido. Dice, ¿tenemos el tipo de oídos para escuchar y permitir que Dios nos hable a través de Jesús en cualquier forma que quiera? ¿Estamos permitiendo que
el Espíritu nos hable de diferentes maneras. Dice, tengamos cuidado de no apagar al Espíritu. Miren, en la escritura, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 19, dice la escritura, no apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías, sométalo toda a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Sabes, hermano? Nuestro modo de actuar hacia hacia las personas, hacia los mismos hermanos, refleja mucho qué tanto estamos escuchando del Espíritu Santo. Y sabes, hermano, tengamos cuidado de no apagar al Espíritu Santo, porque cuando se apague el Espíritu Santo en nuestras vidas, tendremos un corazón como del mundo, un corazón orgulloso, un corazón mentiroso, un corazón que se vuelve a ser de piedra. Hermano, el modo de cómo tratas tú a las personas va a reflejar si estás escuchando al Espíritu Santo. También algo que nos llama es siempre probar los espíritus para ver si son de Dios. En primera de Juan, capítulo 4:1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Mira, el mismo Dios nos llama a que pongamos a prueba todo, que pongamos a prueba las palabras que vienen de otras personas. Porque recuerda que también la escritura dice que va a haber muchas personas que que son lobos disfrazados de ovejas. Ten cuidado. Por eso pon todo a prueba. Dice la escritura porque hay muchos falsos profetas en el mundo. E incluso nosotros podemos ser o podemos caer y ser falsos profetas. Así que es importante escuchar al Espíritu. Ok, ¿cómo el Espíritu le puede hablar en el flan, en lo que hemos estado aprendiendo? Bueno, el Espíritu nos dice qué decir y cómo decirlo. Mateo 10:19 al 20. El Espíritu nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Juan 14:26-27. El Espíritu nos convence de pecado y rectitud y de juicio. Juan 16:8-14. El Espíritu camina con nosotros y nos dirige. El Espíritu nos consuela, aconseja y nos ayuda. A través del Espíritu Santo, su liderazgo y su revelación, obtenemos la sabiduría y la mente de Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu en el flan. Todo esto nos lo enseña a través de las emociones, a través de estar escuchando, a través de practicar la escucha activa, a través de cómo hacer preguntas, cómo empezar ahora sí a expresar nuestras necesidades. Ok, durante el flan, mira, dice, ¿está consciente de cómo él podría estarte hablando durante el flan? Él podría traer a tu mente lo que la persona o tú pueden estar sintiendo en la parte F de flan. Él te puede mover hacia el amor y compasión durante la parte L. Él te puede ayudar a sintonizar con lo que comparte la persona desde las profundidades de su corazón durante la parte A. Él puede traerte preguntas curiosas, no juiciosas y gentiles sobre sentimientos a tu mente para que las preguntes a la persona que está compartiendo durante la parte de A. Todo el trabajo del Espíritu Santo. Te podría dar empatía emocional profunda a través de lo que la persona que comparte está sintiendo durante ese tiempo, justo como Jesús fue movido con compasión en los evangelios. También te podría traer un consejo sabio que puedas compartir con la persona desde la mente de Cristo en ti, en la parte N de Flan, para que lo puedas compartir y cuando la persona esté abierta a ello. Él te podría dar una imagen, un versículo o comunicarte algo en otra forma
acerca de la mano de gracia de Dios y el corazón que Él tiene hacia la persona que está compartiendo. Puedes compartirlo cuando se te pide la opción de escuchar a Jesús en la parte N de Flan. Mira todos los beneficios, se podría decir, que trae el escuchar al Espíritu Santo. ¿Cómo es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Que ahora, imagínate, a mí me abrió la cabeza, me abrió la mente, dije, wow, si empiezo a practicar todo esto y dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí, ya cuando pase un tiempo, ya no va a ser un simple tiempo de a ver, hermano, o de a juzgar, sino, wow, voy a dejar que la mente de Cristo esté en mí y que voy a poder dar tal vez un mejor consejo, voy a saber escuchar mejor a las personas, voy a sentir compasión, voy a sentir empatía, todo lo que puede cambiar si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ok, la N, preguntando lo que la persona necesita. ¿Qué sientes que Dios está indicando que necesitas? Estas son preguntas, son un ejemplo de preguntas que podemos ir haciendo. Obviamente vamos a ir desarrollando diferentes habilidades, ¿no? Pero dice, ¿necesitas algo o estás bien así en este punto? ¿Deseas oración? Tal vez que alguien ore por ti ahora mismo. ¿Quieres que escuchemos a Jesús contigo y veamos qué pone en nuestros corazones? ¿Quieres que hagamos eso ahora mismo? ¿Quieres algún consejo? Solo recuerda, dice, no dar consejo si la persona no lo quiere en ese momento. Pregúntale, ¿quieres algún consejo? ¿Quieres preguntar si alguien tiene una historia de su propia vida en que trataron y trabajaron con asuntos similares a lo que tú compartiste? Ok, vamos a ver dos tipos de flan. El formal e informal. Mira, el flan formal, que es el que se supone que estamos empezando a practicar, dice, esto es cuando las habilidades relacionales de Flan son practicadas en el formato de pasos estructurados y se experimenta lo siguiente. Aprende habilidades relacionales y de comunicación e incrementa la inteligencia emocional. Ser capaces de nombrar tus emociones, la escucha activa, la sintonización amable, ser capaces de hacer preguntas curiosas y gentiles sobre sentimientos, ser capaces de escuchar al Espíritu Santo a través de las relaciones, ayudando uno al otro a conocer y experimentar lo que el Espíritu dice que necesita, espiritual, emocional, material o relacionalmente. Apropiar la sabiduría de Dios a tu vida. Experimenta lazos profundos emocionales uno con otro y con Dios. Y el flan informal. El flan informal esto es cuando las habilidades relacionales del flan formal se llevan fuera del ambiente estructurado y se practican en varios contextos relacionales para hacer una bendición a aquellos que encontramos en la iglesia y en el mundo. Se convierte en tu vida y tu caminar. Prácticamente el flan informal es cuando ya adquiriste todas estas habilidades y ya lo haces inconscientemente. Ya lo vas haciendo sin necesitar como estar recordando los pasos. A ver, primero tengo que saber expresar mis emociones. Tengo que escuchar. A ver, tengo que hacer preguntas. No, lo vas haciendo pues naturalmente. Dice, por favor, usa estas herramientas y hazlas partes de tu vida para que puedas ser una mejor sal y luz para el mundo. Dios nos llama a eso, Dios nos llamó a ser luz y sal de la tierra. Dice, Flan te ayuda a incrementar la inteligencia emocional de Dios y a crecer en su sabiduría. Que estas habilidades se conviertan en parte de tu vida diaria para volverte más como Jesús.